a todos, vamos a ver el día de hoy la práctica número 7 de micosis sistémicas por hongos oportunistas. Dentro de los objetivos generales tenemos los siguientes: establecer un marco de referencia para el estudio de las micosis sistémicas causadas por hongos oportunistas, identificar los agentes etiológicos de las micosis sistémicas causadas por hongos oportunistas más frecuentes en México y revisar los recursos diagnósticos en las micosis sistémicas causadas por hongos oportunistas. Antecedentes. En los últimos 30 años, la frecuencia de micosis sistémicas causadas por hongos oportunistas se ha incrementado notablemente, especialmente en personas con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, neoplasias, insuficiencia renal, leucemias, diabetes mellitus, SIDA, etc., así como por el uso indiscriminado y a veces incorrecto de antibióticos. Esto sucede porque si se utiliza en gran cantidad puede afectar también lo que es la flora anual bacteriana y de esta forma crecer en mayor cantidad los hongos presentes. Las micosis oportunistas pueden ser cutáneas, subcutáneas y sistémicas. Estas últimas generan alta mortalidad y se observan del 10% al 50% de los pacientes neutropénicos o con trasplantes de médula ósea. Por este motivo es prioritario tomar medidas profilácticas generales que incluyan actividades higiénicas personales estrictas, tales como el aseo personal, lavado de manos, baño, así como ambientales. Ante este panorama, el médico debe de valorar a los pacientes de alto riesgo en los que estos hongos puedan poner en riesgo su vida y establecer las medidas de prevención y, de ser posible, realizar el diagnóstico temprano y la vigilancia estrecha del paciente durante su evolución y tratamiento. Esto con la finalidad de que no existan mayores complicaciones, ya que son personas inmunodeprimidas y puede afectar bastante a estas personas. Estas micosis pueden diagnosticarse por medio de varios métodos, dependiendo de la localización y de la evolución del padecimiento. Entre los métodos de diagnóstico más utilizados se encuentran los siguientes: examen directo, frotis, cultivo, estudio histopatológico, pruebas inmunológicas de biología molecular y estudios de gabinete. La candidiasis. Se ha determinado que las especies del género Candida conforman el grupo más importante de hongos patógenos oportunistas, siendo la más frecuente Candida albicans. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo está afectando a nivel de mucosa oral y en el esófago. La morfología. Todas las especies del género Candida se desarrollan como células levaduriformes ovaladas de 3 a 5 milímetros que forman yemas o blastoconidios. Por otra parte, Candida albicans va a generar tubos germinales y clamidoconidios terminales. Tenemos en la imagen Candida albicans señalada con la flecha roja lo que son los los blastoconidios con la flecha roja, y con la flecha negra los clamidoconidios, formando el tubo germinal. Esto es lo que nos va a ayudar a diferenciar Candida albicans de otras especies. Dentro de los síndromes clínicos, en el contexto adecuado, las especies del género Candida pueden producir una infección clínica en prácticamente cualquier sistema orgánico. El espectro de infecciones abarca desde la enfermedad mucosa y cutánea superficial hasta la diseminación hematógena extensa con afectación de órganos diana, como el hígado, el vaso, el riñón, el corazón y el cerebro, que pudieran estar afectados por eso. Las infecciones mucosas debidas a Cándida, conocidas como muguet o algodoncillo, tal y como vemos en la imagen, las placas blanquecinas, quizás sea difusa o se limite a una sola región y afecte el velo del paladar, carrillo y encías. Aparecen enrojecimiento y placas de mucosas blanquecinas y adherentes con aspecto de natas de leche. En la mujer, la mucosa vaginal también constituye un lugar frecuente de infección.
en pacientes con una inmunodepresión local o generalizada o en condiciones que favorecen la proliferación de estas levaduras, como puede ser el cambio de pH, la temperatura, la humedad, la mala higiene, utilizar prendas muy ajustadas que no permitan una adecuada ventilación. En las vaginitis se presentan inflamación, leucorrea blanquecina, espesa y grumosa, prurito intenso, sobre todo premenstrual, disuria y extensión de las lesiones hacia la vulva y el periné, con edema y eritema locales. En ocasiones se observa dolor y dispareunia. Vemos aquí en las imágenes cómo se va a observar esta vaginitis. Tenemos la leucorrea y también vemos edema y eritema locales. Las especies del género Cándida pueden originar infecciones cutáneas localizadas en zonas en las que la superficie cutánea esté obstruida y húmeda. Por ejemplo, ingle, axilas, espacios interdigitales de los pies y pliegues mamarios. Como vemos en la imagen, se observa estas características, sobre todo en lugares donde hay roce con la piel, bastante humedad. Se ha visto más en personas con sobrepeso u obesidad, ya que presentan una mayor sudoración. La afectación del aparato genitourinario. La candidiasis hematógena puede ser aguda o crónica, con diseminación a tejidos profundos, como las vísceras abdominales, el corazón, ojos, huesos y las articulaciones, así como el cerebro. Para el diagnóstico de laboratorio se presenta la microscopía directa y cultivo, muestras de raspado de lesiones, mucosas o cutáneas, que se examinan con hidróxido de potasio al 10 y 20% que contenga blanco de calco o flúor. Y bueno, ya de ahí se observan con el microscopio de fluorescencia estas formas levaduriformes. También existen cultivos en medios micológicos estándar para aislar el microorganismo. Pueden ser medios como el agar saburot, el agar micocel. Para el tratamiento, las infecciones mucosas y cutáneas se tratan por medio de diversas cremas tópicas, lociones, pomadas y supositorios que contienen distintos fármacos antifúngicos del grupo de los azoles. El tratamiento sistémico por vía oral se basa en la administración de fluconazol o itraconazol a nivel sistémico. La criptococosis. La criptococosis es una micosis sistémica causada por los hongos basidiomicetos levaduriformes encapsulados, Cryptococcus neformans y Cryptococcus gatti. Cryptococcus neformans es la especie que vamos a tener asociada a los pacientes inmunodeprimidos. Presenta una distribución universal y se desarrolla como saprobio ubicuo del suelo, en especial de aquel enriquecido con excrementos de paloma, tal y como ven en la imagen. La morfología. Cryptococcus neformans y Cryptococcus gatti son microorganismos levaduriformes encapsulados de forma esférica ovalada y un diámetro comprendido entre 2 y 20 milímetros. El hongo se replica por gemación, ya que es una levadura. Se observa en la imagen Cryptococcus neformans con la tinción de tinta china, que es la más utilizada para su observación. Veamos cómo se ve la levadura y alrededor su cápsula. Dentro de los síndromes clínicos, la criptococosis puede cursar con un proceso neumónico, una infección del sistema nervioso central derivada de la diseminación hematógena y linfática, desde un foco pulmonar primario. La criptococosis pulmonar es variable y comprende desde un proceso asintomático hasta una neumonía bilateral fulminante. Existe afectación de las meninges y el tejido cerebral subyacente. Va a existir fiebre, cefalea, alteraciones visuales del estado mental y convulsiones. Tenemos aquí la imagen de la criptococosis en las meninges. Para el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de Cryptococcus neformans y Cryptococcus gatti se basa en hemocultivos, cultivos de líquido cefalorraquídeo o cultivos de otro material clínico. Se utiliza la tinción de tinta china y otras técnicas. Los cultivos de muestras clínicas en medios micológicos generan colonias mucoides formadas por levaduras.
y la detección del antígeno criptococócico se lleva a cabo por pruebas comerciales de aglutinación de látex o enzimoinmunoanálisis. Para el tratamiento, la meningitis criptococócica y otras formas diseminadas de la criptococosis son mortales en ausencia de tratamiento, de ahí que sea importante siempre dar un tratamiento oportuno. Se cuenta con la anfotericina B junto con flucitocina de forma aguda durante 2 semanas, seguidas de fluconazol o itraconazol oral a lo largo de 8 semanas. Los pacientes con SIDA deben de utilizar un tratamiento de llevar a cabo un tratamiento de mantenimiento de por vida con fluconazol o itraconazol. La aspergilosis. La aspergilosis es una micosis producida por el hongo Aspergillus. De aquí vamos a tener muchas especies. Es un hongo que vamos a tener en el ambiente, va a estar presente en algunos cereales como el maíz, el trigo, en la madera. La exposición a Aspergillus puede provocar reacciones alérgicas o bien una destructiva enfermedad pulmonar invasiva o diseminada en personas inmunodeprimidas. Se han descrito alrededor de 19 especies de Aspergillus capaces de producir infección en el ser humano. La mayor parte de las infecciones se deben a Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Aspergillus tertius. La morfología. Macroscópicamente observamos colonias negras, marrones, verdes, amarillas, blancas u otro color en función de la especie y de las condiciones de crecimiento. Microscópicamente podemos ver hifas tabicadas, ramificadas, que producen cabezas conidiales que se componen de un conidióforo con una vesícula terminal. Esta va a aportar fialides, estigmas. Tenemos aquí en la imagen la morfología de Aspergillus, conidióforo, su vesícula, su fiálide y sus conidios. También aquí nos presenta la diapositiva una imagen, una preparación de Aspergillus tertius. Es una preparación de azul de algodón de lactofenol en la que se aprecia la cabeza conidial. Dentro de los síndromes clínicos, las manifestaciones alérgicas de la aspergilosis se basan en el grado de hipersensibilidad a los antígenos de Aspergillus. En la forma broncopulmonar puede aparecer asma, infiltrados pulmonares, eosinofilia periférica, elevación de las concentraciones séricas de inmunoglobulina E, y también se puede desarrollar aspergilosis bronquial obstructiva y aspergiloma verdadero, que consiste en una masa fúngica intracavitaria. Tenemos en nuestra preparación con metenamina argéntica de Gomori que presentamos una lesión pulmonar. Tenemos la cabeza conidial, algunos conidios y también un fragmento de IFA o de conidióforo. La aspergilosis bronquial obstructiva suele darse en pacientes con un proceso pulmonar subyacente como la fibrosis quística, la bronquitis crónica. El aspergiloma se puede formar tanto en los senos paranasales como en una cavidad pulmonar. La aspergilosis pulmonar invasiva y la aspergilosis diseminada son dos infecciones que afectan a pacientes neutropénicos e inmunodeprimidos. Presentan fiebre, infiltrados pulmonares, dolor torácico, pleurítico y hemoptisis. Diagnóstico de laboratorio. Tenemos el aislamiento de una especie de Aspergillus a partir de una muestra clínica. La identificación a nivel de especie se basa en las características microscópicas y de cultivo en agar papa dextrosa. El diagnóstico rápido de la aspergilosis invasiva mediante inmunoanálisis de detección sérica del antígeno galactomanano de Aspergillus. Y para el tratamiento y prevención, los pacientes neutropénicos y otros pacientes de alto riesgo suelen alojarse en instalaciones dotadas de un sistema de filtrado de aire para que nosotros podamos tener la filtración de este aire y de esta forma pues eliminar lo que son las hifas y los conidios que pudieran entrar por inhalación. El tratamiento antifúngico específico frente a la aspergilosis suele implicar la administración de voriconazol o anfotericina B. La mucormicosis. El término mucormicosis hace referencia a un conjunto de entidades producidas por hongos pertenecientes a la clase de los mucormicetes,
Se incluyen en dos órdenes, los mucorales y entomoftorales. El orden de los entomoftorales contiene dos géneros patógenos, Conidiobulus y Basidiobulus. De ahí el orden de los mucorales tenemos los géneros Rhizopus, Mucor y Leichtemia. La morfología. Los hongos patógenos incluidos en el orden de los mucorales crecen con rapidez y producen colonias lanosas de color gris a marrón en un plazo de 12 a 18 horas. Microscópicamente los mucormicetes presentan hifas cenocíticas con tabiques infrecuentes, presentan también un esporangio y sus esporangioesporas que van a estar dentro de él. Los esporangios se encuentran en el extremo de unos esporangioforos que terminan en una columela y algunos pueden presentar rizoides, como es el caso de Rhizopus. Tenemos aquí nuestra imagen al hongo Rhizopus que muestra un esporangio y varios rizoides. Y dentro de este esporangio, sus esporangioesporas. Algunos síndromes clínicos, se distinguen varias formas clínicas de mucormicosis producida. La mucormicosis rinocerebral es una infección invasiva aguda de la cavidad nasal, los senos paranasales, se va a diseminar hacia el sistema nervioso central con afectación de las meninges y el cerebro. La mayor parte de las infecciones se va a dar en pacientes con acidosis metabólica, así como en aquellos con neoplasias hematológicas. La mucormicosis pulmonar es una infección primaria en los pacientes neutropénicos. Las lesiones pulmonares son de tipo infarto con ulterior trombosis de los grandes vasos pulmonares. Se puede observar la formación de masas fúngicas semejantes a un aspergiloma, así como una hemorragia. La naturaleza angioinvasiva de los mucormicetes origina una infección diseminada. Los síntomas iniciales son afectación neurológica, pulmonar y del aparato digestivo. La mucormicosis cutánea puede constituir un signo de la diseminación hematógena del patógeno. La mucormicosis cutánea primaria puede desarrollarse también por un traumatismo, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, esto por la aplicación de vendajes quirúrgicos o la colonización de quemaduras. Para el diagnóstico tenemos la obtención de tejido para su examen microscópico directo, un estudio anatomopatológico y cultivo. También muestras de raspados de la mucosa nasal, los aspirados sinusales, líquido de lavado broncoalveolar y biopsia. El examen directo con hidróxido de potasio y blanco de calcofluor presenta hifas atavicadas anchas. Tenemos algunos cortes anatomopatológicos teñidos con hematoxilina y eosina y ácido periódico de Schiff. Tenemos aquí una imagen de Rhizopus sp en una muestra de tejido, en la que aparecen unas anchas hifas aplanadas que carecen de tabiques. Esto utilizando la tinción de hematoxilina y eosina. Para el tratamiento, la anfotericina B continúa siendo el tratamiento de elección de la mucormicosis y a menudo se acompaña de desbridamiento quirúrgico y la reconstitución inmunitaria para fortalecer el sistema inmune. La neumocistosis. Pneumocystis jirovesi, antes llamado Pneumocystis carini, es un microorganismo que produce infecciones limitadas casi exclusivamente a pacientes debilitados e inmunodeprimidos, en especial a los infectados por VIH, es un marcador en ellos. Constituye la infección oportunista más frecuente en los pacientes con SIDA. Antes se clasificaba como un protozoo-parásito, pero los datos moleculares y genéticos disponibles en la actualidad han obligado a incluirlo en el reino fungi. Las vías respiratorias representan la vía principal de entrada de Pneumocystis jirovesi en el ser humano. La neumonía es la manifestación más frecuente de la neumocistosis, aunque en los pacientes con SIDA se puede observar manifestaciones extrapulmonares. Se ha descrito la afectación de los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea, el hígado, el intestino delgado, el tubo digestivo, los ojos, los oídos, la piel, el hueso y la glándula tiroides. Los pacientes inmunodeprimidos, debilitados y desnutridos
presentan un elevado riesgo de contraer la infección. La morfología. Pneumocystis jirovesi puede existir en una forma trófica de vida libre de 1.5 a 5 milímetros de diámetro, como un esporocisto unicleado de 4 a 5 milímetros o un quiste de 5 milímetros. Tenemos en esta imagen una tinción de Yemsa de Pneumocystis jirovesi en líquido de lavado broncoalveolar. Para el diagnóstico. El diagnóstico de infección por Pneumocystis jirovesi se basa casi exclusivamente en el estudio microscópico de material clínico, como el líquido de lavado broncoalveolar, el cepillado bronquial, el esputo inducido y las muestras de biopsia. Tenemos también tinciones histológicas y citológicas en la detección de Pneumocystis jirovesi, como metenamina argéntica de Grocott, Yemsa, ácido periódico de Schiff, blanco de calcofluor e inmunofluorescencia. Para el tratamiento. El eje central de la profilaxis y el tratamiento es trimetoprima sulfametoxazol. Y ya en los pacientes con SIDA se han utilizado fármacos alternativos como la pentamidina y la trimethoprim-dapsona. Para el desarrollo de la práctica vamos a revisar un caso clínico de micosis sistémicas por hongos oportunistas, donde se va a identificar los datos relevantes del caso clínico, los posibles diagnósticos clínicos, productos biológicos a utilizar para el diagnóstico, exámenes de laboratorio útiles para confirmar el diagnóstico y el tratamiento. Caso clínico. Datos relevantes del caso clínico. Se trata de un masculino de 32 años de edad, originario del estado de Guerrero, labora como agricultor. Tiene exposición a sulfato de amonio y abono granulado, así como herbicidas utilizados para la fumigación, en promedio 3 días cada mes, sin protección. Niega exposición a pacientes con tuberculosis y habita casa en hacinamiento. Aquí, como datos importantes, vemos que esta persona es agricultor, entonces va a tener contacto con plantas, con cereales. También no utiliza ningún equipo de protección y habita casa en hacinamiento, donde no vamos a tener una adecuada higiene, van a vivir muchas personas en un mismo lugar. Padecimiento actual: un año de evolución caracterizado por hemoptisis mayor, sin expectoración y sin disnea. Es valorado por médico privado, quien sospecha sangrado de tubo digestivo. Le realizan una endoscopía descartando posibilidad etiológica. Persiste la sintomatología, decidiendo el traslado del paciente a este instituto, donde se corrobora la hemoptisis con un volumen de 50 mililitros. Como posibles diagnósticos tenemos tuberculosis, neoplasia y aspergiloma. Entonces aquí tenemos un aspergiloma como diagnóstico. Dentro de los productos biológicos a utilizar para el diagnóstico de laboratorio, se emplea un corte histológico del lóbulo superior derecho pulmonar. Tenemos los exámenes de diagnóstico. Se tomó una radiografía y tomografía de alta resolución de tórax. Tenemos la figura 1, una radiografía digital de tórax con proyección posterior, en donde se observa una imagen sugestiva de cavitación hacia la región del lóbulo superior del pulmón derecho. Está señalado con la flechita roja. Y también en la figura 2, señalado con la flecha roja, lesión de paredes gruesas e irregulares con una zona periférica de vidrio deslustrado y un trayecto lineal hacia la región del ilio, sugestivo de trayecto vascular. Adicional a eso se hizo una tinción de metenamina argéntica de Grocott. Tenemos la fotomicrografía a 40X de un corte histológico del lóbulo superior derecho pulmonar, teñido con Grocott. En una de sus áreas muestran abundantes cifras de aspergillus, caracterizadas por septos y ángulos agudos, tal y como se ve en la imagen. Para el tratamiento. Ante la presencia de enfermedad localizada por tomografía al lóbulo superior derecho, se comentó con la junta quirúrgica programándose para una lobectomía. La pieza quirúrgica fue enviada a patología,
obteniéndose reporte histopatológico de aspergiloma pulmonar. En este caso solamente se hizo un tratamiento quirúrgico, se dio un tratamiento quirúrgico, pero también se puede administrar lo que es la anfotericina B en caso de un aspergiloma. Para el método, describir la morfología de los cultivos proporcionados. Tenemos a Muncor SPP, vamos a ver morfología macro y microscópica. La morfología macroscópica nos muestra un cultivo con un borde regular, colonias lanosas, vamos a tener una coloración blanquecina grisácea. En cuanto a la morfología microscópica, se presentan con esporangioforos, también se presentan esporangiosporas. Asimismo se observa el esporangio, ¿sí? Que es el saquito que va a tener esporangioesporas. También tenemos a Candida albicans como levadura en esta parte. En su morfología macroscópica podemos observar colonias redondas con una textura cremosa, blanquecinas. Y en cuanto a su morfología microscópica vamos a observar levaduras esféricas. Aspergillus fumigatus. Tenemos en cuanto a su morfología macroscópica un cultivo de borde regular, radiado, con una textura terciopelada, de coloración verde grisácea blanquecina. La morfología microscópica nos muestra conidióforos, también vamos a tener sus conidios, sus estirigmas, y vemos que es un hongo hialino septado. Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans nos muestra en su morfología macroscópica colonias blanquecinas, cremosas, redondas. Su morfología microscópica, levaduras capsuladas. Algunas preguntas orientadas para evaluar el conocimiento adquirido. ¿Qué estudios de laboratorio ayudan a confirmar el diagnóstico clínico en las micosis sistémicas por hongos oportunistas? Menciona los principales factores de riesgo para desarrollar una micosis sistémica por hongos oportunistas. ¿Cómo se confirmó el diagnóstico clínico en el paciente del caso clínico revisado? ¿Cuáles fueron los productos biológicos estudiados en el paciente del caso clínico revisado? ¿Y qué factores de riesgo presentó el paciente del caso clínico revisado? Termino la presentación. Eso fue todo sobre esta práctica. Agradezco su atención. Cualquier duda en clase la